¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos ustedes. A ver, que vayan ingresando todos sus compañeros para empezar a tomar asistencia y dar inicio con nuestra clase de esta semana. Miss, disculpe, la evaluación era el día jueves, ¿verdad? En lo que es la práctica, sí, de la clase de la semana pasada, el jueves lo vamos a hacer. Ujú. Porque pensaba que era hoy día y estaba asustada. No, pero el jueves para que puedan tener más chance de practicar. Mi compañera Evelyn Tardes. no va a poder ingresar a la clase ni por el resto de la huelga y es enfrente de su casa. Evelyn, ¿qué hija? ¿Su apellido cómo me dijiste? Trujillo Goñi. Trujillo, ya. Ya, listo. Claro. Audio. Me alegro el día. Ya. A ver, chicos, ¿y cómo está la abuela por su casa? ¿Cómo está afectada la abuela por su casa? ¿El paro? Aquí cerraron la calle, Miss. Sí. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lisiana? Buenas Dicen tardes. que van a saquear el mercado Santo Domingo. Dijeron, estaban quedando en que iban a traer gente de Subsanjaya y Parcona. Ay, Dios mío. Sí, está feo. Está feo. Bien, chicos, ahora sí. Vamos a dar inicio. Aedo, Presente, Miss. Anicama, Buenas tardes, Miss. Presente. Arroyo, Presente, Miss. Bellido, Bellido, Bustamante, Presente, profe. Castillo. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Centeno, Córdoba, Buenas tardes, profesora presente. Cortés, Presente, Miss. Díaz, Buenas tardes, Miss. Presente. Fernández, Presente, licenciada. Gamboa, García, Huachín, Presente, Miss. Huancas, Huarcaya, Presente, licenciada. Linares,
Linares, Marca, Mata Carrera, Mata García, Presente, Miss. Medina Chacaya, Presente, licenciada. Mejía Navarro, Mejía, Mendoza, Presente, Miss. Osco, Presente, licenciada. Palacios, Presente, licenciada. Pérez, Presente, licenciada. Buenas tardes. buenas tardes, Poma, Presente, Miss. Quispe García, Presente, Miss. Quilca, Presente, Miss. Quispe Tacas, Presente, Miss. Quispe Miss. Ruiz Granda, Ruiz Rubio, Presente, Miss. ya, Buenas tardes. buenas tardes, Samillán, Presente, licenciada. ya está. Sánchez Vilches, Presente, licenciada. Sarabia, Presente, licenciada. Cervelión, Presente, licenciada. Sihuas, Presente, Miss. Sotomayor, Presente, Miss. Torres, Presente, Miss. Trujillo, es que está faltando. Vilches Alfaro, Presente, Miss. Zapata, Martínez, Lizana Rojas, Presente, Miss. Buenas tardes, licenciada. buenas tardes, Hernández Caico, Miss, buenas tardes. Linares presente, sino que mi internet está fallando. ya Linares, Palomino Culmana, Presente, Miss. alguien que no haya llamado, por favor. Ruiz Granda, presente, licenciada. Disculpen, me había entrado una llamada ahorita. Ruiz Granda. Alguien más. Ya, voy a checar a los tardones, ¿sabes? Miss, disculpe, hay compañeras que me dicen que todavía no lo puedo aceptar. Es después que tome la lista, ¿no? Sí, ellos son tardones. Después de los 4 y 5, ellos son tardones. Por eso recién los estoy aceptando. Ya. A ver, para los que recién están ingresando. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. ¿Quién más aparte de Zapata? Buenas tardes, licenciada. Mata Mejía, Miss. Carrera. Mejía. Mejía. Listo. Mata Carrera también, Miss. Esta parte. Gracias, Miss. Hoy iniciamos nuevo mes, ¿verdad? Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar un tema que de repente ya lo han podido ver en otras áreas. Vamos a, seguro para algunos de ustedes esa manera de repaso ya deben de
de conocer estos términos, de repente ya han visto estas patologías, ¿no? Nos toca hablar todo lo referente al control postural del niño y las patologías que se puedan presentar en esa edad, ¿no? Niños y adolescentes. ¿Alguien me puede decir qué entiende o qué es control postural? La postura de las personas, de los niños. Miss, es controlar el equilibrio cuando estás parado de un solo pie. Sí, también. ¿Qué más? ¿Alguien más? También se dice la posición que está la persona, no tanto sentado, parado o echado, ¿no? Ajá, de su postura, sí. Que podamos mantener una determinada posición erguida o que podamos distribuir nuestro peso de manera que podamos lograr un equilibrio exacto para mantenernos de pie, para sentarnos y diferentes actividades que podamos realizar. Exacto. También la modificación de las posiciones. Ujú. Entonces, para poder nosotros realizar un movimiento, para poder tener una postura o para estar simplemente parados en un pie, necesitamos de un buen control. ¿No? Un control de nuestra postura, ¿no? Que nuestras habilidades motoras trabajen de manera integrada, ¿no? Para poder nosotros controlar esa postura que deseamos, bueno, ya sea el sedente, ya sea parados en un pie, ya sea en dos pies, ¿no? Sea la postura que sea, tenemos que trabajar de manera articulada, ¿no? El equilibrio también forma parte de ello, ¿no? Pero a veces cuando no tenemos un buen control postural o no podemos controlar ciertas posturas de nuestro cuerpo por A o B nuestra base referente a las actividades motrices se encuentra alterada, pues empiezan a darse una serie de cambios, ¿no? Una serie de cambios en nuestro cuerpo, en nuestras estructuras corporales, se empieza a modificar, ¿no? Y es ahí donde también se altera la postura, ¿no? Entonces, para ello, el día de hoy, como ya mencioné, vamos a ver qué es el control postural y las diferentes patologías que se puedan presentar en ello, ¿no? Decimos que postura vendría a ser aquella posición de las diferentes partes del cuerpo con respecto a sí mismo y a nuestro medio ambiente. La postura de la persona humana siempre es estar de pie, ¿no? Es decir, erguido, ¿no? Que va a ser la idónea para que nosotros podamos realizar pues, cualquier actividad de manera voluntaria. La gran mayoría de nosotros realizamos nuestras cosas de pie, ¿no? Porque nosotros desde que despertamos estamos caminando, ¿verdad? Solamente nos echamos para descansar, ¿no? Para dormir. Entonces, el ser humano es una persona que por naturaleza, la postura que siempre va a adoptar la mayor parte del día es el estar el bípedo, ¿no? La postura erguida, ¿ya? Y a partir de ahí, pues, las demás posturas, ¿no? La bipedestación se mantiene por el tono muscular mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros o cada uno de ustedes, para poder estar de pie, necesita que la musculatura de nuestro cuerpo, y en especial unas más que otras, el tono muscular sea mayor, es decir, se ve aumentado, ¿no? Y esto participan en su gran mayoría los músculos antigravitatorios. ¿Cuáles son esos músculos, ¿no? Que se activan o que el tono muscular es mayor al de los demás para poder nosotros mantenernos de pie? ¿Quién me dice, a ver, cuáles son los músculos antigravitatorios? El cuádriceps, los gemelos. ¿Qué más? Los flexores. Los flexores. El glúteo medio, glúteo. A ver, glúteo medio. ¿Los flexores de quién? ¿De qué puede ser? Porque hay un montón de flexores y los ponen. Los dorsales. Los flexores dorsales. Sí. Los extensores. Extensores, ya. ¿Qué más? El glúteo, por ahí también, el psoas.
Ya. El ilíaco. También participan. Ya. Entonces, los que han mencionado en sí participan, ¿no? En especial el glúteo medio, el glúteo mayor, para poder mantenerse la pelvis estable, ¿no? Junto con el psoas y el cuádriceps también, que nos ayudan, ¿no? Para poder mantenernos de pie, ¿no? Igual los músculos de cintura escapular, ¿no? Para poder mantener la espalda, los hombros, digamos, También. alineados, ¿no? También pueden ser los músculos de la tibia. ¿Los cuál? Los músculos tibiales. ¿Pueden ser? Los músculos tibiales. ¿A cuál te refieres? ¿Al tibial anterior? No, el posterior. El de atrás, pues el más grande, ¿no? No sé. Porque, a ver, no se confundan. Tú me hablas de los músculos que están detrás de la pierna o detrás del cuádriceps. Sí. Ah, esos son los isquiotibiales. El trapecio, Miss. El trapecio también nos ayuda a sostenernos para la postura, ¿no? A esta altura deben conocerse los músculos al revés y al derecho, ¿eh? Yo los voy a empezar a agarrar con tareas de músculos y análisis. A ver, entonces, de los músculos que me he mencionado, pues la gran mayoría participan para podernos detener el bípedo, ¿cierto? Ahora, igual para cuando nos sentamos, ciertos músculos aumentan más su tono para poder mantener la postura, y especialmente del tronco. No nos vamos a venir hacia adelante como los bebés. Cuando el niño no controla el tronco, ¿qué hace? Se va hacia adelante, ¿no? Bien, el control del postural dice que debe de operar en dos sentidos. El primero para mantener la posición actual y el segundo que es para ejecutar el movimiento sin equilibrarnos ni caernos, ¿no? Como por ejemplo desde la imagen, ¿no? De la postura actual, o sea, de la postura del bípedo partimos, y si queremos hacer un movimiento como es el estar parados así en un pie, ¿no? Debemos de mantenernos equilibrados y sin caernos. Aquí en la imagen está teniendo un buen control postural. Las alteraciones en el equilibrio que introducen las actividades motoras se compensan por dos tipos de respuestas, como son las correcciones de retroacción y las acciones de anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando nosotros, a ver, si vamos a la misma imagen, nos queremos parar en un... A veces no todos tenemos el mismo equilibrio, ¿cierto? Por ahí algunos empezamos a movernos de un lado al otro, o por ahí alzamos un brazo para compensar eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Acciones anticipadas. Nos anticipamos a qué? A ese movimiento o a perder el equilibrio. Y por ende, ¿qué hacemos? Compensamos, ¿no? Nos vamos balanceando hacia un lado, nos vamos hacia el otro, o abrimos los brazos hasta que podemos controlar la postura. Y por fin nosotros mismos controlamos ese movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Y vamos de a poco corrigiendo. Vamos de a poco corrigiendo esta postura. Porque a algunos a la primera no nos puede salir como quizás a otros sí, ¿no? De repente nos paramos en un pie, ¿no? Y de ahí de a poco vamos integrando, por ejemplo, acá el piecito al costado en esta zona de los aductores, lo vamos colocando ahí. Después quizás integramos las manitos en esta forma, ¿no? Tocándonos las palmas, de a poco, ¿no? Entonces vamos a ir corrigiendo de a poco para conseguir esta postura. Pero puede ser que otras personas sí, ¿no? Les mostramos la imagen y les digo, a ver, párate de esa forma, y ellas de uno nomás se lo logran hacer, ¿no? Entonces, es muy variable también el control postural de una persona a otra, y más en niños, ¿ya? Porque ellos todavía están integrando sus movimientos, están conociendo nuevas posturas, están conociendo su cuerpo, y cuando me digo conocer su cuerpo, porque recién ellos están descubriendo y aprendiendo las diferentes formas de cómo ir controlando las partes de su cuerpo, ¿ya? Con respecto al control postural, vamos a llamar como el conjunto de acciones que se llevan a cabo para poder mantener la postura
adecuada. Como ustedes lo mencionaron, participa mucho el equilibrio, ¿no? El tono del músculo, que vamos a tener que mantener la postura. ¿Y quién te mantiene la postura? Pues los músculos, ¿no? Una postura es una posición determinada que adoptará el cuerpo para realizar distintos tipos de actividades, ¿no? Que van a estar estas sujetas al tono muscular y a las reacciones o al equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿quiénes participan para poder tener un buen control postural? El equilibrio y el tono muscular, ¿sí? El equilibrio es el ajuste necesario entre el control postural y el tónico para poder garantizar la estabilidad del cuerpo. O si una persona, o vuelvo al ejemplo de pararnos en un pie, ¿no? Para eso tenemos que tener un equilibrio, ¿cierto? A ver, si yo les dijera a todos ustedes, párense ahorita de pie, ¿no? Algunos empiezan a moverse o para caerse, ¿cierto? Otros de repente controlan muy bien la postura, pero va a depender de qué, del tono muscular. Algunas personas pueden tener un tono, ¿no? Un poco bajo, no por eso voy a decir que es hipotónico, ojo, ¿no? De repente otros tienen su tono muscular, digamos, normal o un poquito alto, ¿no? Entonces les facilita la postura, ¿ya? Entonces depende de qué, el equilibrio y el tono para nosotros poder tener un buen control postural, ¿sí? Es muy necesario el equilibrio, pues va a ajustar el control de la postura. Antes de poder realizar una evaluación del control postural, nosotros los terapeutas y ustedes, ¿no? Van a tener que realizar la evaluación de la postura. Esto yo creo que todos lo dominan al revés y al derecho, ¿cierto? Los problemas estructurales y los déficits musculares, ¿no? Ya sean de las estructuras, la parte musculoesquelética, pueden tener un efecto mecánico sobre el control de la postura, es cierto. Muchas veces, ¿no? Los defectos a nivel de la postura traen consigo que no se puedan controlar de manera correcta, ¿no? Y tener un buen control postural. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿no? Vamos a analizar la postura de cada uno de ustedes, ¿no? A ver, ¿qué vista es esta? O desde qué vistas nosotros tenemos que poner a nuestro paciente para evaluar su postura. Frontal, sagital, transversal. Vista frontal, vista ¿qué más? Sagital. Y la otra. Transversal. Transversal. Transversal, ¿seguro? ¿Tú te paras por encima de tu paciente para mirarlo? Están confundiendo ustedes con los planos y los ejes. Las vistas son anterior, lateral y posterior. Acá como está anterior, estas son laterales, ¿cierto? Bueno, y acá también parece lateral, pero por la línea es una vista posterior, ¿no? Porque vamos a analizar primero de frente a nuestro paciente. De ahí lo analizamos de lateral y luego lo analizamos de vista posterior, ¿no? Desde el espalda. Ahora, para nosotros poder decir que nuestro paciente tiene un control postural, digamos, entre comillas, normal, ¿no? ¿Qué quiere tener nuestro paciente? ¿Cuáles son esos requisitos que debe presentar? Pues debe producir movimientos a través de un rango suficiente en tronco y extremidades. Diferenciar las partes del cuerpo entre sí, detener y mantener el movimiento en el rango medio para poder estabilizarnos contra la gravedad y de la misma forma poder distribuir el tono postural normal hacia los diferentes segmentos corporales, es decir, miembros superiores, nuestro tronco, y así poder sostenernos cuando nos encontremos en algún movimiento. Todo esto funciona de manera simétrica también, ¿sí? Ahora, los rangos de movimiento también yo creo que todos los conocen, ¿cierto? Bien. Entonces son temas que ya conocen, son temas que si yo pregunto, fácilmente ustedes me pueden responder en un examen también, ¿verdad? Porque es parte de ello. Entonces, ahondar
en algo que ya conocen, ¿no? Yo creo que estaría de más. O por ahí se han olvidado los rangos de movimiento. ¿Con qué se mide el rango de movimiento? El goniómetro. Goniómetro. Goniómetro, ok. Cuando nosotros analizamos la postura o queremos analizar el control postural de un paciente, nos va a permitir ¿qué cosa? Comprobar la integridad funcional entre sus diferentes sistemas corporales, es decir, valorar un segmento a comparación de otro. Nos permite examinar las respuestas de nuestro paciente frente a cambios somatosensoriales, visuales, su base de sustentación, y además de esto nos va a permitir ajustar sus posturas y poder identificar la información sensitiva y establecer algún tipo de respuesta ante las modificaciones. Es decir, nosotros a nuestro paciente le cambiamos la base de sustentación, es obvio que se va a alterar su postura, ¿cierto? ¿Qué es la base de sustentación? A ver, ¿quién me dice? Sin googlear, ¿eh? ¿Qué es la base de sustentación? Donde la persona está parada, donde... Ay, La base donde nos iremos a parar. Tenemos la posición inicial. Ya, por ahí va. Por ahí va. Es cierto, cuando nosotros separamos a un paciente y le decimos abra más las piernitas o separe más sus pies, estamos incrementando su base de sustentación, ¿cierto? Y eso modifica todo. Modifica todo. ¿Ya? Modifica todo. Y también tiene que ver mucho pues con nuestro centro de gravedad, el eje de la persona, porque cambia. El eje de la persona va a cambiar de acuerdo a la postura que esa persona esté realizando. Y por ende la base de sustentación también. Ahora, si a nuestro paciente lo sometemos a alguna actividad donde involucre la vista, donde involucre, no sé, mover la cabeza, coger algo, definitivamente se ajusta a su postura, ¿no? Y va a cambiar y va a modificar, pues, todo su patrón de movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando la base de sustentación juega mucho, ¿no?, el papel en eso, es lo que es control postural también. Ahora, los defectos posturales. Creo que todos lo conocen, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales defectos posturales? Vamos a hablarlos. Vamos a empezar primero con columna, ¿no? ¿Pero qué es un defecto postural? Pues vendría a ser la alteración o el trastorno disfuncional de la estructura de la postura, lo cual va a alterar, ¿qué cosa? El equilibrio. Habíamos dicho que el equilibrio es básico, ¿cierto? Para el control de la postura. Entonces, si el equilibrio está alterado, puede ser a causa de esto, defectos a nivel de la postura. Por ende, ¿qué va a pasar si no tenemos un buen equilibrio o se encuentra alterado? Pues va a desplazarse el punto de alineación del eje corporal, lo que les decía. El eje del corporal se mueve, ¿no? También se ve alterado la postura y la marcha, ¿no? La mecánica de la marcha. Dando cuenta cómo algo tan pequeñito, algo tan básico como lo pueden decir ustedes, altera todo, ¿no? Altera todo. Un poco de anato. ¿Cuántas curvas fisiológicas tiene la columna? 4. 4, ya la leyeron. ¿Cuáles son? Curvatura cervical, curvatura torácica, lumbar y sacro. Ahí está, pues. Ahí está. Ahí está delante de ustedes. Si no se acordaron. Y ahí está la curvatura cervical, la torácica, la lumbar y la sacra, ¿no? Normalmente nuestra columna presenta estas curvaturas, ¿no? Por eso nuestra columna, de una vista posterior, podemos decir que es recta, pero no es recta, ¿no? Porque tiene curvas, tiene curvas, no es recta, ¿ok?
A nivel de columna vertebral, pues los efectos posturales que van a alterar muchas veces la marcha, el equilibrio, son en niños y también en adultos, ¿no? La escoliosis, la hipercifosis y la hiperlordosis, ¿verdad? Escoliosis, muy clásico en niños en etapa escolar, ¿no? Hipercifosis también a veces se acompaña de un abalonamiento del abdomen, ¿no? Y la hiperlordosis, que muy poco, pero sí hay también, pero más aqueja a las primeras a niños, ¿cierto? Y más si está en etapa escolar. ¿La escoliosis qué es? Ya todos lo conocemos, ¿no? La desviación de la columna. ¿Hipercifosis qué es? ¿Qué es una hipercifosis? Aumento de la curvatura en la zona, ¿no? De la dorsal. Hiperlordosis. Aumento de la curvatura en la zona de la lumbar. Entonces, patologías que ya conocemos, es cuestión de reforzar. ¿Qué es una escoliosis? La desviación de la columna. Somos específicos hacia la lateral, ¿no? Hacia un costado. Tenemos dos tipos, la estructural y no estructural. ¿A qué llamamos una escoliosis estructural? ¿Qué me dicen? ¿Qué es una escoliosis estructural? Mis, habían casos en donde habían congénitas y otros, es que dañaba también a lo que era el área de las costillas y pues creo que no había otra alternativa. Uno se podía someter con cirugía o con fisioterapia. Ajá. Exacto. Igual, estructurales o no estructurales. Las que pueden, como usted dice, corregirse, ¿no? Y a veces las otras ya requieren más pues, de cirugía. Conocemos que pueden ser de una o de dos curvaturas, ¿no? Y algunas serán más hacia la zona dorsal, otras de la dorsolumbar, ¿cierto? Otras de repente en la zona lumbar, ¿no? La escoliosis podríamos decir que era funcional y estructural. En la funcional, como ustedes lo vieron, sin alteraciones de las estructuras. Es decir, no hay tema, digamos, óseo involucrado, ¿no? Bien, la postura, si bien es cierto, es algo anormal, pero se puede desaparecer cuando nosotros tratamos de corregir al paciente, ¿no? Mejorar esa postura, ¿no? Y a veces esa discrepancia en los miembros inferiores, ¿no? Que a veces podemos notar en la valoración, cuando sentamos a nuestro paciente, ¿no? Desaparece, ¿no? Se corrige, mejor dicho. Y la estructural, pues sí tiene que ver con la parte ósea. Sí está involucrada las vértebras, ¿no? En su gran mayoría, ¿no? Son congénitas, son de origen congénito o adquiridas, ¿no? Cuando ya pasan la etapa después de la niñez, ¿no? Y nunca han tenido tratamiento fisioterapéutico, ¿no? ¿Cómo lo podemos reconocer? Por la clásica jiba, ¿no? En todos vamos a poder apreciar esta jiba, ¿cierto? Algunos podemos ver una discrepancia, un desnivel en hombros, el ángulo del talle está más alterado o es más prominente de un lado que del otro, o la zona glútea igual forma, ¿no? En la zona glútea, los pliegues glúteos, uno más elevado que el otro, la pelvis también está en desnivel, ¿no? La distancia que hay de una oreja hacia el hombro es más hacia un lado, ¿verdad? O la cabeza está más inclinada de un lado al otro. Son, digamos, cositas que al momento de evaluar la postura de nuestro paciente podemos observar, ¿cierto? Podemos observar y darnos cuenta y a partir de ahí podemos decir pues, que nuestro paciente tiene una escoliosis. Ojo, cuando hay la jiba y es bien marcado, pues ya sabemos pues que son
escoliosis donde realmente la estructura a nivel de las vértebras está alterada. Porque vamos a ver esta jiba. Pero a veces no vemos la jiba de nuestro paciente, pero tiene no tiene escoliosis, no. Pero es una actitud escoliótica. También lo podemos llamar así. ¿Por qué actitud? Porque es corregible, es moldeable, ¿no? Si nosotros corregimos hombros, paramos bien, corregimos pelvis, ¿no? Entonces el paciente ha tomado una actitud, ya sea por las posturas viciosas, ya sea porque se sienta mal, porque de repente carga mal la mochila, ¿no? Entonces adopta esta postura. Entonces, ¿qué tiene que ver acá? Que más que todo es la musculatura de un lado que jala más que el otro. No hay compromiso a nivel de estructura ósea, mientras que en el otro sí. La parte ósea de la columna sí se ve alterada. Sí empieza lo que ustedes decían, ¿no? Que las costillas también se ven comprometidas, ¿no? Clásicamente vamos a ver esta jiba. Ahí sí podemos decir que es una escoliosis netamente, ¿no? Que no, pues la única solución es la operación para poder volver a corregir esta deformidad en la columna. Si bien es cierto, nosotros con terapia podemos ayudar a que eso no avance, mejora un poco la calidad de vida del paciente, pero decir que su columna va a regresar así derechita, sería mentir a nuestro paciente. ¿Ya? Pero si es una actitud escoliótica, sí lo podemos modificar, sí podemos corregir. Mejora que nuestro paciente ya no lleve los hombros hacia adelante, ya no tenga un hombrito más elevado que el otro. Eso sí lo podemos nosotros ayudar. ¿Sí? Pero cuando ya hay compromiso vertebral, las vértebras